El sonido del viento soplaba entre las murallas de Jerusalén, llevando consigo el eco de una historia que cambió el destino de una nación. Las piedras del palacio reflejaban la luz del amanecer, y en medio del silencio, un nombre se mantenía vivo a través de los siglos: Natán, el profeta. Su historia no comienza con coronas ni con ejércitos, sino con una voz que se atrevió a hablar cuando todos callaban, una voz que resonó como trueno en el corazón del rey más poderoso de Israel, y esa voz cambió el rumbo de la historia. Imagínalo, el gran rey David, el hombre según el corazón de Dios, el guerrero que derrotó gigantes, el poeta que llenó los cielos con sus salmos, pero también un hombre que cayó, un rey que fue vencido, no por una espada, sino por su propio deseo. Y cuando su pecado lo envolvía en la oscuridad, Dios no envió un ejército, ni un ángel. Envió a Natán, un hombre común, sin armadura, sin título real, pero con el poder más temido de todos: la verdad. Este es el relato de un profeta que se enfrentó a un rey de un amigo, que arriesgó su vida para salvar el alma de otro, y de un hombre que se mantuvo fiel al llamado divino, incluso cuando el silencio habría sido más seguro. La historia de Natán no es solo una historia antigua, es un espejo para todos nosotros, porque hay momentos en la vida en los que Dios también nos llama a hablar, a decir lo que nadie quiere oír, a defender lo correcto aunque nos cueste. Natán no buscaba fama, ni aplausos, ni gloria. Su nombre, que significa don de Dios, era una profecía en sí misma. Él fue un regalo de verdad y justicia en medio de un mundo de poder y corrupción. Cuando todos alrededor del trono temían decirle la verdad a David, Natán se mantuvo firme. No porque fuera valiente por naturaleza, sino porque su temor a Dios era más grande que su miedo al hombre. Y así, en el corazón de Jerusalén, comenzó una historia que marcaría para siempre el alma de Israel. David, en ese tiempo, vivía su apogeo. El reino florecía, las guerras habían cesado, y el nombre de Israel resonaba en toda la región. Desde su palacio, el rey podía contemplar un imperio fuerte, lleno de riquezas y victorias. Pero en medio de tanto esplendor, su corazón comenzó a soñar con algo más: un templo, un lugar digno del Dios que lo había levantado desde los pastos hasta el trono. David habló con su consejero más cercano, el profeta Natán. Con entusiasmo, compartió su idea: construir una casa para el Señor. Y Natán, conmovido por la pureza de aquel deseo, respondió con convicción: haz lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche, mientras Jerusalén dormía, la voz de Dios habló a Natán, y lo que oyó cambió el rumbo de los planes del rey. Ve y dile a mi siervo David: no serás tú quien me construya una casa, sino que yo te edificaré una casa. De tu linaje saldrá un reino eterno. Esa revelación transformó lo que parecía una simple idea en una promesa que cruzaría los siglos. Al día siguiente, Natán se presentó ante el rey. Ya no hablaba como amigo, sino como mensajero. Sus palabras no eran suyas, sino del Altísimo. Le explicó que el plan de Dios no era un edificio de piedra, sino un linaje vivo, una herencia que culminaría siglos más tarde en el nacimiento del Mesías. Fue el primer gran mensaje de Natán al corazón de un rey, pero no sería el último. Con el tiempo, el profeta vio cómo la corte de David se llenaba de lujo y poder, y entre las sombras de aquel esplendor, el enemigo sembró la semilla del deseo. Una noche, desde su terraza, el rey vio a una mujer bañándose: Betsabé, esposa de Urías, uno de sus soldados más fieles. Y ese instante, un solo instante, bastó para cambiarlo todo. David, cegado por la pasión, mandó traerla. Aquel pecado, oculto en el silencio del palacio, pronto creció como una tormenta. Cuando Betsabé quedó embarazada, el rey trató de encubrir su culpa. Llamó a Urías desde el frente de batalla. Intentó convencerlo de ir a casa con su esposa, pero el soldado se negó. Su lealtad era más fuerte que el deseo de descansar. Entonces David cayó aún más hondo.
envió a Urías de regreso al combate con una orden que sellaba su destino: ponlo en la línea más peligrosa. Y allí, Urías murió. David creyó que su pecado estaba oculto, pero Dios lo había visto todo, y fue a Natán a quien confió la misión más difícil de su vida: confrontar al rey. Natán sabía lo que eso significaba. Conocía el carácter de David, su orgullo, su poder, pero también conocía la voz de Dios y sabía que debía obedecer. Por eso, una mañana, el profeta cruzó los salones del palacio con pasos firmes. El aire estaba tenso, y los guardias lo miraban sin entender. David, sentado en su trono, levantó la mirada. Sonrió al ver a su consejero sin imaginar lo que venía. Natán no lo acusó, no gritó, simplemente contó una historia. Había dos hombres en una ciudad, comenzó, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños y ganado. El pobre solo una corderita que había criado con amor. Dormía en su regazo, comía de su pan. Era como una hija para él. Un día, un viajero llegó a la casa del rico, pero, en lugar de tomar una de sus propias ovejas, el rico tomó la corderita del pobre, la mató y la sirvió a su huésped. Las palabras flotaron en el aire, y el rostro de David se endureció. «¡Ese hombre merece morir!», gritó furioso. «Debe pagar 4 veces lo que robó, porque no tuvo compasión». Entonces, en un silencio que pareció eterno, Natán lo miró a los ojos y dijo las palabras que sacudieron los cimientos del trono. «Tú eres ese hombre». Y en ese instante, el rey más poderoso de Israel se quebró. El silencio cayó sobre el salón del trono como una espada invisible. Las palabras de Natán aún flotaban en el aire. «Tú eres ese hombre». David, el rey victorioso, el hombre que había doblegado ejércitos, se sintió desnudo ante la mirada del profeta. Su respiración se volvió pesada, y el orgullo que tantas veces lo había sostenido se quebró en un segundo. No había ejército al que pudiera ordenar callar, ni escudo que lo protegiera de aquella verdad. La voz de Dios lo había alcanzado. Natán, con la calma de quien lleva una carga divina, continuó hablando. «Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor, las esposas de tu seno, te concedí el reino de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué despreciaste mi palabra, haciendo lo que es malo ante mis ojos? Mataste a Urías con la espada de los amonitas, tomaste a su esposa por mujer, y por eso la espada jamás se apartará de tu casa». Cada palabra caía como piedra sobre el corazón del rey. David no habló. No podía. La vergüenza lo envolvía, y su alma se retorcía entre la culpa y el temor. Finalmente, con la voz quebrada, el hombre que un día había cantado al Señor entre los campos, murmuró: «He pecado contra el Señor». Natán lo miró, y por un instante su voz se suavizó. «El Señor ha perdonado tu pecado, no morirás, pero el hijo que te ha nacido morirá». El peso de esa sentencia fue insoportable. El rey cayó de rodillas. La corte se estremeció al ver al poderoso David llorar como un hombre común. Durante días, el palacio estuvo cubierto por la sombra del dolor. David se vistió con ropas ásperas, ayunó, oró, clamó sin cesar. Los sirvientes temblaban al escucharlo suplicar por la vida del niño, pero el cielo guardó silencio. Y al 7º día, el hijo de David y Betsabé murió. Cuando le comunicaron la noticia, nadie sabía qué esperar. Pero el rey se levantó, se lavó el rostro, se vistió con ropas limpias y fue al templo. Allí, entre el incienso y el eco del dolor, adoró a Dios. No lo hizo para pedir explicaciones. Lo hizo para rendirse. Fue su forma de decir: «Tú sigues siendo Dios, aunque yo haya fallado». Ese fue el día en que David dejó de ser un rey arrogante y volvió a ser un siervo. Y ese fue el día en que Natán comprendió que su misión había dado fruto. El profeta se retiró en silencio,
sin buscar reconocimiento, sin recibir aplausos. Había cumplido el propósito más difícil de un siervo de Dios: corregir con amor y restaurar con verdad. Con el tiempo, Dios mostró su misericordia. Betsabé dio a luz de nuevo, y Natán fue quien anunció al rey el nombre del niño: Salomón. El profeta le dio otro nombre también, un nombre secreto que venía del cielo: Jedidías, amado del Señor. Era la prueba de que la gracia de Dios podía florecer incluso sobre las ruinas del pecado. Los años pasaron. El niño creció fuerte, sabio, observador. David lo miraba con ternura, y cada vez que veía en sus ojos la inocencia del perdón divino, recordaba el día en que Natán lo confrontó. Aquel encuentro lo había transformado para siempre. Natán seguía cerca, siempre atento, siempre fiel. Ya no como el profeta que traía juicios, sino como el guardián silencioso de la promesa. Él sabía que el trono de Israel estaba ligado a algo mucho más grande que una dinastía. Estaba conectado a una promesa eterna, la promesa de un reino que jamás tendría fin. Pero, como suele ocurrir en los palacios, las sombras nunca desaparecen del todo. El pecado, aunque perdonado, deja marcas. Y la espada que Dios había anunciado no tardó en volver a caer. Uno de los hijos de David, Amnón, comete una atrocidad imperdonable contra su propia hermana Tamar. Y Absalón, otro de los hijos del rey, lleno de ira, decide vengarse. El reino que había sido construido con sangre y oración, ahora se dividía por dentro. David, desgarrado por la culpa del pasado, se encontraba impotente para imponer justicia, y Absalón, aprovechando la debilidad de su padre, comenzó a ganarse al pueblo. Los días que siguieron fueron de traición y lágrimas. Absalón se declaró rey, levantó un ejército y marchó contra Jerusalén. David huyó, humillado, descalzo, con las ropas rasgadas, mientras su propio hijo ocupaba el trono. Natán una vez más se mantuvo fiel. No buscó la comodidad de los vencedores, ni la conveniencia de la política. Se quedó junto al verdadero ungido, el hombre que Dios había elegido, aunque estuviera en ruinas, y fue testigo del dolor más profundo que un padre podía conocer: la guerra contra su propio hijo. Las montañas resonaron con los gritos del combate, y cuando Absalón cayó, colgado de los árboles, atravesado por las lanzas, el grito de David partió el cielo: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera morir en tu lugar?» Natán lo escuchó, con el alma quebrada. Sabía que la profecía se cumplía. Sabía que, aunque el perdón de Dios había sido real, el precio del pecado siempre deja cicatrices. Y sin embargo, en medio del llanto, el profeta también vio esperanza, porque incluso entre las ruinas, Dios estaba reconstruyendo algo nuevo. Natán sabía que aún quedaba una promesa por cumplirse: el reino eterno que Dios había prometido a David. Y esa promesa descansaba sobre los hombros de un joven que crecía día a día: Salomón. El profeta comprendía que su misión aún no había terminado. Debía velar por el cumplimiento de esa palabra divina, y pronto llegaría el momento en que su voz volvería a resonar en el palacio, esta vez no para juzgar, sino para proteger el futuro de Israel. El corazón de Natán ardía con una sola certeza: el propósito de Dios siempre prevalece, incluso cuando el hombre falla. Los años pasaron, y Salomón creció bajo la sombra de las lecciones de su padre y la vigilancia constante de Natán. Cada paso que daba estaba impregnado de historias de gloria y de caída, de triunfo y de arrepentimiento. El joven príncipe aprendió a escuchar, a discernir, a medir sus palabras y acciones, como si ya supiera que su vida no sería solo suya, sino la llave del destino de Israel. Mientras tanto, en los corredores del palacio, la intriga nunca dormía. Adonías, hermano de Salomón, ambicioso y fuerte, se proclamó rey sin esperar la bendición de su padre. Reunió seguidores poderosos, llenó sus estancias de aliados y preparó su coronación secreta.
El reino parecía al borde del colapso, y la promesa de Dios pendía de un hilo delicado y frágil. Natán, con la calma de quien sabe leer el corazón de los hombres y escuchar la voz del cielo, no dudó. Fue hasta la reina madre, Betsabé, y juntos trazaron un plan. Debían actuar rápido, con discreción y con fe absoluta en la voluntad de Dios. Natán sabía que si fallaban, el trono prometido a Salomón podría perderse, y con él, la continuidad de la promesa divina. En el salón del rey, un David ya anciano se apoyaba en su bastón, agotado por los años y las heridas del pasado. Natán se acercó con paso firme, la mirada llena de urgencia y sabiduría. «Mi señor», dijo con voz firme, ¿no prometiste que Salomón sería tu sucesor? Adonías se ha proclamado rey, pero el trono pertenece al hijo que Dios ha elegido. El anciano rey, a pesar de su cansancio, comprendió la gravedad del momento. Recordó las palabras de Natán, la lealtad del profeta, la guía de Dios en los días más oscuros de su reinado. Sin titubear, David ordenó que Salomón fuese ungido inmediatamente. El palacio, que minutos antes parecía sumido en la traición y el miedo, estalló en trompetas y celebración. Soldados y sirvientes, nobles y profetas, todos acudieron a presenciar la coronación del nuevo rey. Salomón, joven y radiante, recibió la unción, y en sus ojos brillaba la promesa de un reino sabio y eterno. Natán observó, silencioso pero satisfecho. Su corazón se llenó de una paz profunda. La palabra de Dios se había cumplido. La línea de David continuaría, y la herencia divina que él había protegido con su vida permanecía intacta. Pero la misión de Natán no terminaba allí. Sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Gobernar un reino es fácil cuando todo es paz, pero la sabiduría se pone a prueba en la turbulencia, en la tentación y en la presión de los poderosos. Salomón tendría que enfrentar decisiones que podrían alterar el destino de Israel para siempre, y el profeta debía estar preparado para guiarlo con discernimiento y valentía. Durante los años que siguieron, Natán se convirtió en el consejero más cercano de Salomón, pero también en su guía espiritual y moral. Cada consejo que daba estaba impregnado de la experiencia de quien había visto la caída y la redención de un rey. Cada palabra que pronunciaba era un recordatorio de que la sabiduría, aunque brillante, debía estar siempre alineada con la justicia y la voluntad divina. Natán también se convirtió en cronista del reino, observando y registrando cada decisión, cada victoria, cada derrota. Sabía que la historia de Israel no se mide solo por coronaciones ni batallas, sino por la obediencia de sus reyes y la fidelidad del pueblo a Dios. Mientras Salomón consolidaba su reino, Natán permanecía como un faro silencioso, asegurándose de que cada paso del joven rey se alineara con la promesa que Dios había hecho a David. Observaba las ciudades, los templos, los campos, y su corazón se regocijaba al ver que la voluntad divina se cumplía de manera silenciosa pero poderosa. El profeta comprendía que la historia de Israel era como un río caudaloso, lleno de curvas inesperadas. Cada acción de un rey, cada decisión de un hombre, tenía repercusiones que podían sentirse por generaciones. Y Natán, fiel a su llamado, estaba allí para asegurar que el flujo del destino siguiera el curso que Dios había planeado. Incluso en la majestuosidad de Jerusalén, en medio del oro de los templos y los banquetes, Natán enseñaba a Salomón la lección más importante: que la verdadera grandeza no se encuentra en los muros de un palacio ni en la riqueza, sino en la fidelidad a Dios y en la obediencia silenciosa a su palabra. Y así, mientras el reino de Salomón comenzaba a florecer, Natán permanecía como el guardián de la promesa eterna. El hombre que, desde las sombras, aseguraba que la voz de Dios nunca se apartara del corazón de Israel. Porque un reino puede levantarse con la espada, puede brillar con oro, puede temer a sus enemigos, pero solo perdura cuando la verdad y la justicia guían sus pasos. Los años pasaron, y Salomón se convirtió en un rey joven, lleno de sueños y desafíos,
pero también consciente de la responsabilidad que su trono representaba. Cada decisión que tomaba era ponderada, porque sabía que sobre sus hombros descansaba la promesa de Dios a David, una promesa que Natán había protegido con su vida y su palabra. El profeta permanecía a su lado, no solo como consejero, sino como mentor espiritual. Natán entendía que su papel iba más allá de guiar. Debía ser la voz de Dios en los momentos en que el juicio humano podía desviarse de la justicia divina. Su experiencia con David le había enseñado que incluso el rey más sabio podía caer si la voz de la verdad no le era recordada a tiempo. Salomón enfrentó intrigas en su corte, desafíos de gobernantes vecinos y la presión de un pueblo que esperaba grandes hazañas. Y en cada prueba, Natán estaba presente, observando, guiando, susurrando palabras que solo el corazón del rey podía comprender. Era como si el profeta tuviera un mapa invisible del futuro, comprendiendo las consecuencias de cada elección antes de que fueran tomadas. El joven rey, con su curiosidad insaciable, se acercaba al templo y escuchaba historias del pasado, la valentía de su padre, el arrepentimiento de David y, sobre todo, la fidelidad inquebrantable de Natán. Comprendió que la verdadera fuerza de un gobernante no reside solo en su inteligencia, sino en su humildad y en la capacidad de reconocer su necesidad de Dios. Natán, por su parte, continuaba observando cada detalle del reino. Cada victoria, cada derrota, cada decisión tomada bajo presión, tenía para él un significado espiritual profundo. No era simplemente historia, era un entramado de propósito divino, donde cada acto de obediencia o desobediencia dejaba una marca en el futuro de Israel. Con el tiempo, Salomón pidió a Dios sabiduría para gobernar su pueblo, y el Señor escuchó su corazón. La respuesta divina se manifestó a través de sueños y visiones, y Natán estaba allí para interpretarlas, para guiar al joven rey hacia caminos de justicia y rectitud. Así, se consolidaba la relación espiritual entre el profeta y el monarca, una conexión que trascendía la política, la riqueza y el poder, basada en la obediencia a la voluntad divina. El palacio vibraba con música y actividad, pero Natán siempre recordaba que detrás de la magnificencia había responsabilidades invisibles. Cada construcción, cada decreto, cada alianza debía reflejar no solo la inteligencia de Salomón, sino también la fidelidad al pacto con Dios. Y así, Natán enseñaba al joven rey que un reino sin justicia y sin verdad está condenado a la ruina, sin importar cuán grande o poderoso pueda parecer. Con paciencia y discreción, Natán fue moldeando la sabiduría de Salomón. Le recordaba que la historia no solo se escribe con coronas y batallas, sino con integridad, humildad y obediencia. Era la lección más valiosa que podía impartir un profeta. La grandeza verdadera nace del respeto a la voluntad de Dios y del cuidado por los corazones humanos. A lo largo de los años, la presencia de Natán se convirtió en un faro silencioso, constante e inquebrantable. Su vida, entregada por completo al propósito divino, era un recordatorio de que incluso cuando el mundo celebra el poder y la riqueza, la fidelidad y la verdad son los pilares que sostienen a un reino. Natán sabía que su misión estaba lejos de terminar. Mientras Israel prosperaba bajo el reinado de Salomón, nuevas decisiones, nuevos conflictos y nuevas tentaciones surgirían. Y cuando eso ocurriera, él estaría allí, dispuesto a guiar, advertir y proteger, como lo había hecho con David, y como Dios lo había llamado a hacer desde el principio. El profeta comprendía que el tiempo de su voz era limitado, pero la influencia de la verdad que traía podía durar generaciones. Cada palabra dicha con fe, cada advertencia emitida con amor, cada corrección con justicia, eran semillas plantadas en el corazón de un rey que cambiaría para siempre el destino de Israel. Porque Natán no era solo un hombre al servicio de un rey, era un canal directo de la voluntad de Dios, un puente entre lo divino y lo humano,
y un recordatorio viviente de que el verdadero liderazgo se construye sobre la verdad, la justicia y la fidelidad al propósito eterno. Con el paso de los años, Salomón consolidó su reino, y la sabiduría que había cultivado con la guía de Natán se hizo evidente en cada decisión, en cada juicio y en cada proyecto que emprendía. Los muros de Jerusalén se levantaban con magnificencia, los mercados prosperaban y la paz se sentía en todo el territorio. Pero más allá de la prosperidad, la verdadera victoria residía en la justicia, la prudencia y la fidelidad al plan divino, valores que Natán había inculcado en el corazón del joven rey desde sus primeros días en el trono. Natán, aunque envejecido y moviéndose con pasos más lentos, permanecía como un faro silencioso de guía y de verdad. Observaba cómo el legado de Dios se manifestaba en la vida de Salomón y cómo la promesa hecha a David comenzaba a cumplirse de manera tangible. Cada acto de sabiduría del rey, cada alianza justa, cada ley que protegía a los más vulnerables, llevaba la impronta de la enseñanza del profeta, quien había caminado en las sombras para asegurar que la voluntad divina se cumpliera. Pero Natán no solo estaba allí para celebrar el éxito, también se mantenía vigilante. Sabía que incluso el rey más sabio enfrenta tentaciones y que los logros del presente no garantizan la fidelidad futura. Por eso continuaba sus consejos discretos, sus advertencias y, sobre todo, su ejemplo de integridad y obediencia absoluta a Dios. Su vida se había convertido en un recordatorio constante de que el poder, la riqueza y la fama son efímeros, pero la justicia y la verdad perduran. En los momentos de reflexión, Natán recordaba los tiempos difíciles con David, la caída, el pecado, el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Comprendía que cada experiencia dolorosa había sido parte del diseño divino, y que cada lección aprendida fortalecía la fe de un rey, y por extensión, la del pueblo entero. Así, el ciclo de enseñanza, corrección y restauración se completaba, dejando una huella imborrable en la historia de Israel. Finalmente, Natán comprendió que su misión estaba llegando a su fin, no porque su influencia terminara, sino porque había cumplido con fidelidad la tarea que Dios le había encomendado: proteger la promesa, guiar a los reyes y asegurar que la voluntad divina se manifestara en la tierra. Su legado no se mediría por monumentos, palacios o ejércitos, sino por los corazones transformados y por la continuidad de la línea que Dios había prometido a David, ahora visible en el reinado de Salomón. Así, la figura de Natán se convirtió en un símbolo eterno de obediencia, coraje y fidelidad. La historia de un hombre que, desde las sombras, cambió el destino de reyes y naciones, enseñando que la verdad no necesita aplausos y que el verdadero poder reside en la integridad y en la conexión con Dios. Y mientras los muros de Jerusalén brillaban bajo el sol, mientras el reino florecía y Salomón gobernaba con justicia, Natán permanecía en el corazón de la historia. Un hombre cuyo ejemplo seguiría inspirando a generaciones enteras a permanecer firmes en la verdad, aun cuando el mundo aplauda la mediocridad o la injusticia. Hoy, tú que has escuchado esta historia, recuerda que la fidelidad, la verdad y el coraje no son cualidades reservadas a reyes o profetas. Cada uno de nosotros puede actuar con integridad y valentía y puede transformar la vida de quienes nos rodean siguiendo los mismos principios que Natán enseñó. Si esta historia te inspiró, si sientes que su mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte al canal, darle like y comentar qué lección de Natán te impactó más. Comparte este relato con quienes deseas ver crecer en sabiduría y fe, porque la historia del profeta que desafió a un rey y moldeó a Israel merece ser contada una y otra vez para recordar que la verdadera grandeza siempre se construye con la verdad y la obediencia al propósito divino.